Hola, amada iglesia, amigos, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén en esta mañana, donde quiera que se encuentren viendo este video. Como ustedes saben, ya llevamos 3 semanas con esto de la contingencia sanitaria causado por el coronavirus, ¿verdad? Y pues seguimos con esta contingencia, según lo han anunciado nuestras autoridades, hasta el 30 de abril. O sea que todavía nos faltan 25 días. Hemos pasado a la fase 3 y las autoridades nos han recomendado pues la famosa frase de quédate en casa para poder evitar contagios masivos. Y como creyentes creo que una de nuestras responsabilidades es obedecer al Señor estando sujeto a las autoridades y también amar a nuestro prójimo, hermanos. ¿Cómo? Pues acatando esta recomendación de parte de las autoridades, este llamado a quedarnos en casa. Si no tienes que salir, hermano, y puedes hacerlo, hazlo. Ya si tienes que salir a trabajar o hacer algunas actividades indispensables para ti, necesarias, pues hazlos con todas las medidas de prevención que las autoridades nos han recomendado. Y bueno, en medio de esta crisis, usted y yo necesitamos oír, hermano, un mensaje que nos anime, necesitamos oír un mensaje que nos aliente, necesitamos oír un mensaje que edifique nuestras vidas y nos ayude a enfrentar esta situación. Y en estos tiempos de crisis van a llegar varios mensajes a sus oídos. Usted va a oír, hermano, mensajes de las noticias, van a llegar a sus oídos mensajes de las redes sociales, de sus amigos, de sus familiares. Y está bien, hermano, hasta cierto punto escucharlos, informarnos. Pero como cristianos necesitamos prestar atención a la voz de nuestro Dios en medio de estos momentos difíciles. Dios, hermano, tiene un mensaje para cada uno de nosotros, tiene un mensaje para su iglesia en medio de esta pandemia. Y bien, pues he titulado el día de hoy al sermón un mensaje de Dios a su iglesia en tiempos difíciles. El texto base para este sermón es Jueces capítulo 6, del versículo 11 al versículo 24. Hace 8 días estudiamos la primera parte de este capítulo de Jueces y aprendimos que Dios usa los momentos difíciles en nuestra vida para cumplir sus propósitos. Hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo, del versículo 11 al versículo 24, y vamos a aprender esta verdad, hermano. Dios tiene un mensaje para su iglesia en tiempos de aflicción. Y pues antes de leer el pasaje, hermano, quiero poner en contexto lo que vamos a leer para que le demos el sentido correcto a lo que el día de hoy vamos a aprender. Para empezar, el pueblo de Israel, hermano, se encuentra pasando por un momento difícil en su vida como nación. Está empobreciéndose grandemente, no tienen, hermano, ni para comer, debido a que 3 pueblos lo han estado oprimiendo cruelmente. El pueblo de Israel está sufriendo todo esto como consecuencia de haber abandonado a Dios, como consecuencia de su desobediencia a los mandamientos de Dios. En medio de esta crisis, el pueblo busca a Dios, se humilla y Dios responde a su oración mandándoles profetas, explicándoles la razón del por qué se encontraban en esa situación. Y a partir del versículo 11, vamos a ver a Dios que Él toma la decisión por gracia, por misericordia, de librar al pueblo de Israel de esta opresión cruel que ejercían estos pueblos sobre ellos. Y escoge a un hombre llamado Gedeón para poderlo hacer. Gedeón, hermano, al igual que todo israelita, estaba sufriendo, estaba siendo afligido junto con todos. Y la Biblia enseña, hermano, en el versículo 1 que esta aflicción ya tenía 7 años. Claro, imagínense, 7 años. Nosotros llevamos 3 semanas y estamos sintiendo, pues, feo, ¿no? Ahora imagínate, 7 años. Una aflicción bastante prolongada.
Y Gedeón estaba sufriendo junto con todo israelita esta aflicción. Pero en medio de esta crisis, en medio de esta aflicción, Dios le dio un mensaje a Gedeón. Y ahora sí vamos a leer lo que dice la Biblia en Jueces capítulo 6, versículo 11. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a Gedeón en medio de la aflicción? Dice el versículo 11 y versículo 12. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Es decir, se sentó debajo de un árbol, y Ofra es un lugar, una ciudad. Dice, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón, es el personaje que nos interesa, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Podemos observar que Gedeón era parte de esta crisis, ¿verdad? Estaba sufriendo junto con todo el pueblo de Israel esta crisis, ¿verdad? Y dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Ahora escuchen el mensaje que Dios le dio a Gedeón en medio de la aflicción. Y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La primera cosa que Dios le dice a Gedeón en un tiempo de aflicción es, Jehová está contigo. Gedeón, en medio de esta aflicción, en medio de tu sufrimiento, en medio de este tiempo de hambre que estás pasando tú y toda tu familia, Gedeón, yo estoy contigo, es lo que Dios le dijo a Gedeón. Imagínese la palabra de Dios a Gedeón en medio de esta aflicción. Y hermano, en el versículo número 14 y 16 vemos otro mensaje que Dios le da a Gedeón en medio de la aflicción. Dice el versículo 14, y mirándole Jehová dijo, ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. El otro mensaje que Dios le dio a Gedeón en tiempo de crisis, en tiempo de aflicción, es, Gedeón, yo quiero usarte para ayudar a otros en medio de tu aflicción. Dos mensajes recibe Gedeón en estos momentos difíciles. El primero, yo estoy contigo. El segundo, Gedeón, yo quiero usarte para que ayudes a otros en la aflicción. Hermano, este mensaje o estos mensajes que Dios le da a Gedeón en medio de esta crisis, en medio de la aflicción, no son mensajes que provienen de un hombre, no son mensajes que provengan de una religión, son mensajes que provienen directamente de Dios. Dios es la fuente de este mensaje. El mensaje, por lo tanto, es verdadero. El mensaje es real. El mensaje que está recibiendo Gedeón de parte de Dios es un hecho. No es cuestionable lo que Dios le está diciendo a Gedeón. No es para ponerse en duda, porque fue Dios quien se lo dijo, no un hombre. Ahora, hermano, si Gedeón conoce bien a Dios, sabe realmente Gedeón quién es Dios, conoce su carácter, conoce su naturaleza, la esencia de Dios, lo que Dios es. Hermano, Gedeón no va a tener problemas con aceptar la palabra de Dios o el mensaje de Dios en esos momentos difíciles. No hay problemas. ¿Por qué? Porque si Gedeón entiende que Dios es fiel, que Dios es verdadero, que Dios es perfecto y no se equivoca, que Dios es el Todopoderoso, que Dios es soberano, que Dios tiene el control, hermano, entonces Gedeón podrá aceptar esta verdad sin ningún problema. Gedeón, hermano, puede descansar en la palabra de Dios, en el mensaje de Dios, puede confiar en Dios y en sus promesas, puede descansar en medio de estos momentos difíciles. Pero la clave está en que Gedeón conozca quién es Dios. Vamos a ver cuál fue la reacción de Gedeón
ante este mensaje que estaba recibiendo de Dios en momentos difíciles. Acompáñenme a ver el versículo 13. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, nos ha entregado en mano de los madianitas. Hermano, ¿cómo recibió Gedeón este primer mensaje de yo estoy contigo en esta aflicción? Si leemos bien, Gedeón no lo acepta. Gedeón no cree que Jehová esté con él en medio de la aflicción. Y el no creer lo lleva a cuestionar inclusive a Dios. Porque dice ahí, empieza a hacer preguntas. Dice, ¿dónde están todas sus maravillas? Dice, ¿por qué? Si Dios está conmigo, ¿por qué me ha sobrevenido todo esto? Gedeón no acepta el mensaje de Dios en momentos difíciles. Vamos a ver qué hizo con el otro mensaje que recibió. El primer mensaje, yo estoy contigo. El segundo mensaje es, yo quiero usarte en medio de la aflicción para que ayudes a otros. Vamos a ver qué dijo al respecto, versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Lo mismo que hizo en el primer mensaje es lo mismo que está haciendo Gedeón en este segundo mensaje. No lo acepta, no lo cree y pues de alguna manera, hermano, con estas posturas, con esta forma de ver las cosas, Gedeón está en contra de Dios, está contradiciendo a Dios, está oponiéndose a Dios. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Por qué Gedeón está tomando estas posturas ante el mensaje de Dios? Bueno, el problema es que Gedeón, hermano, sabe mucho de Dios, conoce, porque otros le han dicho quién es Dios, pero desafortunadamente Gedeón hasta estos momentos no conoce bien a Dios, no ha tenido un encuentro con Dios. Solamente tiene información de quién es Dios. Y este es el problema. Mientras yo no conozca a Dios, no entienda quién es Dios, y yo lo acepte como mi Dios, hermano, y entienda que Él es soberano, que Él es santo, que Él es el Todopoderoso, que Él es verdadero, que Él es fiel. Mientras yo no entienda quién es Dios, hermano, yo no estoy en la postura de poder confiar en su palabra, de poder confiar en el mensaje que Él me da. Siempre voy a tener interrogantes, siempre voy a estar cuestionando a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque yo todavía no conozco a Dios. Y hay una frase muy interesante aquí en los versículos números 13 y 15 al inicio. La Biblia dice ahí, Gedeón respondió: ah, Señor mío. Cuando él está hablando con el ángel de Jehová, él le dice: ah, Señor mío, pero la S de Señor está con S minúscula. En el versículo número 15, lo mismo. Entonces le respondió hablando de Gedeón: ah, Señor mío. Nuevamente está con S minúscula. Es decir, que el ángel de Jehová o Jehová mismo para Gedeón no era su Dios. Vuelvo a repetir, el problema de Gedeón es que tenía mucha información de Dios, sabía de Dios, pero no conocía a Dios, y su falta de conocimiento de Dios, hermano, de su carácter, de quién es Él, le impidió aceptar las verdades que Él le había comunicado a través del ángel de Jehová. No pudo aceptar la verdad de Dios. En lugar de enfocarse en el carácter de Dios, hermano, en él se producen dudas.
desconfianza, termina contradiciendo lo que Dios le había dicho. Y haciendo eso estaba pecando contra Dios mismo, hermano. Estaba rebelando contra Dios mismo. Porque se enfoca en sí mismo, se enfoca en sus aflicciones, en su problema. Y en medio de ella determina, hermano, para él lo que es real. Aunque realmente era una mentira lo que estaba viendo, no cree que Dios está con él, sino piensa que está abandonado por su forma de ver las cosas, por centrarse en él mismo, por ver la aflicción y no ver más allá de la aflicción, no ver como Dios está viendo. Hermano, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bien, pues yo quiero decirle que el mensaje que Dios le dio a Gedeón en momentos difíciles es el mismo mensaje que el día de hoy Dios nos está dando a nosotros sus hijos, a la iglesia de Cristo. Y lo mismo que Dios le dijo a Gedeón en un tiempo difícil, es lo mismo que Dios le dice el día de hoy a usted. Hijo, en medio de esta aflicción, en medio de esta pandemia, yo estoy contigo. Tal vez usted, hermano, se ha quedado sin trabajo. Hermano, Dios le dice que en medio de esa aflicción, el día de hoy, yo estoy contigo. Tal vez usted, hermano, se dedica al comercio y han bajado las ventas y a lo mejor tiene que cerrar porque se le viene la renta y hay incertidumbre en usted, inseguridad. En medio de esta aflicción, Dios le dice a usted, yo estoy contigo. Tal vez usted, hermano, tenía un guardadito y en este tiempo de cuarentena está usando ese guardadito. Pero ahora que se entera que es hasta el 30 de abril esta contingencia y ve que no le va a alcanzar, empieza a preocuparse. Dios le dice a usted, hermano, hermana, yo estoy contigo. Tal vez muchos de ustedes están guardando todas las medidas de prevención para evitar contagiarse y enfermarse. Pero si alguno de ustedes llega a enfermarse, hermano, Dios le dice, yo estoy contigo. Y si creemos, hermano, la palabra de Dios y conocemos quién es el que nos está diciendo esto, conocemos que Él es fiel, que Él es verdadero, que Él no falla, que Él es perfecto y que Él es soberano y que tiene el control de todas las cosas, entonces usted y yo podemos aceptar esta palabra de que Él está con nosotros. Y podemos descansar en Él, porque Él sabe lo que hace y Él va a proveer, hermano. Él se va a manifestar y podemos confiar en este momento de dificultad en nuestro Dios. Pero todo depende, hermano, de qué tanto usted conoce a Dios. Si usted, hermano, no conoce bien a Dios, la reacción en estos momentos difíciles de crisis, de dificultad, va a ser como la de Gedeón. Y en lugar de confiar, va a desconfiar. En lugar de creer, va a dudar. En lugar de aceptar que Dios está con usted, va a cuestionar a Dios. Y al hacerlo, hermano, usted va a estar rebelándose contra Dios. Usted está pecando contra Dios. Porque en lugar de enfocarse en Dios, en su carácter, en su palabra, en medio de esta crisis, usted se está enfocando en usted mismo, en su necesidad, en su aflicción, y a través de esto está juzgando, está emitiendo un juicio que no es real. Se está equivocando al hacerlo. Ahora, mi hermano, Dios quiere usarle. Imagínese, si usted no cree que Dios está con usted y recibe el segundo mensaje que dice, Dios, hijo, en medio de esta aflicción yo quiero usarte, hermano, ¿cómo recibiría esta noticia o este mensaje? Hermano, no va a aceptarlo tampoco.
Usted tendría en su mente, ¿cómo yo? No, usa al pastor, usa a los líderes de la iglesia. Yo no puedo, yo soy insignificante. Pero hermano, Dios no se equivoca. Y si Dios quiere usarnos, es porque quiere usarnos. Cuando Dios se le apareció a Gedeón, no fue casualidad. Y se le apareció de manera intencional. Fue a buscar a Gedeón de manera intencional. No fue un error. Y si Dios nos dice que Dios está con nosotros en esta aflicción, y Dios nos dice que quiere usarnos en medio de esta aflicción, es porque así es, mi hermano. Y si Dios quiere usarlo a usted, es porque usted tiene lo que se necesita, hermano, para poder ayudar a otros en medio de esta aflicción. Pero antes de ser usados por Dios, primero tenemos que aceptar el primer mensaje: Dios está conmigo. Y ese mensaje debe llenarme de esperanza, de consolación, y en medio de ese mensaje voy a ver a Dios obrando. Y una vez que Dios llene mi corazón de paz, de tranquilidad, de esperanza, de confianza en Él, ahora sí, Dios me va a usar para poder ayudar a otros y llevarles este mensaje de esperanza, de consolación. Dice la Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4. Quiero que pongan mucha atención en lo que el Señor dice en estos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, escuche bien, en todas nuestras tribulaciones. El día de hoy Dios quiere darle consolación a usted a través de este mensaje. Yo estoy contigo y yo quiero usarte. Dice ahí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, definitivamente Dios quiere consolarnos con estos mensajes, pero también definitivamente Dios quiere usarnos para llevar esa consolación a otros, pero no podemos hacerlo si no aceptamos el primer mensaje y no depositamos nuestra confianza en nuestro Dios. Dios nos consuela, Dios nos anima, Dios nos vivifica a través de su palabra. Y dice el Salmo capítulo 119, versículo 49 y 50, fíjense cómo Dios nos anima, nos alienta. Salmo 119, 49 y 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Está hablando aquí el salmista y menciona la palabra que Dios le había dado. Dice, en la cual me has hecho esperar. Y fíjense lo que este hombre dice acerca de la palabra. Dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios, el mensaje de Dios en estos momentos difíciles, hermano, nos consuela y nos anima, nos vuelve a la vida, nos vivifica, para que nosotros también podamos ayudar a otros. Hermano, Dios quiere usarle a usted también como instrumento en medio de esta crisis de bendición a otros, de consuelo y de esperanza. La pregunta que quiero hacerle a usted es la siguiente: ¿cuál es su postura en medio de esta crisis, en medio de la aflicción, como hijo de Dios que es usted? ¿Acepta el mensaje que Dios le dice el día de hoy? Hijo, yo estoy contigo en medio de tu aflicción, aunque no haya para comer, aunque estés enfermo. ¿O vas a cuestionar a Dios? ¿Va a estar resentido con Dios? ¿Aceptarás, hermano, que la verdad que Él quiere usarte en medio de esta crisis para ser de bendición a otros? ¿O pondrás pretextos? ¿Te sentirás
que no eres el indicado. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu postura? Hermano, creo yo que la diferencia entre aceptar la verdad de Dios y rechazarla está precisamente en qué tanto usted de verdad conoce a Dios. Si usted no conoce a Dios, no puede confiar en Dios. Yo tengo un papá que gracias a Dios le ha bendecido, y cuando yo tengo necesidad de pedirle prestado su camioneta o su motocicleta, hermano, cuando yo se lo pido prestado o se la pido prestada, él no me cuestiona absolutamente nada. Él me la presta sin preguntarme. La pregunta es, ¿por qué lo hace? Bueno, porque me conoce, sabe quién soy, sabe que yo voy a hacer buen uso de las cosas que me está prestando. Sabe que no voy a robársela, que no voy a hacer mal uso de esas cosas. El conocimiento que tiene de mi persona a él le permite confiar en mí y no hacer preguntas. Pero ¿qué sucedería si alguien, un vecino o alguien desconocido, le pide prestada su camioneta? Le aseguro que va a haber mucha duda, inseguridad y pues preguntas, y no va a prestársela. ¿Por qué? Porque no le conoce. Esta ilustración la estoy utilizando precisamente para aplicarla a nuestras vidas. ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué le cuestionamos? Porque no le conocemos bien. Si le conociéramos bien, descansaríamos en su soberanía. Dios tiene el control, Él sabe lo que hace. Y no habría cuestionamientos, porque yo sé que estoy en sus manos y Él sabe lo que hace. Él me guarda. Él es Dios. Pero cuando no conocemos bien a Dios, hay esas inseguridades, hay esos cuestionamientos y terminamos por no aceptar el mensaje de su palabra. ¿Cuál es su postura, hermano? ¿Va a aceptar el mensaje de Dios que le da el día de hoy en medio de esta aflicción? ¿Va a creer y aceptar que Dios está con usted en medio de esta aflicción? ¿Va a creer y aceptar que Dios quiere usarle a usted para hacer de bendición a otros y llevar esperanza y consolación? ¿O no lo va a hacer? Posiblemente antes de escuchar este mensaje usted estaba inquieto y estaba con esas dudas y preguntas, pero ¿qué pasó, Dios? ¿Dónde estás en estos momentos? Si esa ha sido su inquietud en el corazón el día de hoy, Dios le dice, hijo, te doy esta palabra y quiero que modifiques esa manera de pensar que tienes. Quiero que me conozcas y que confíes en mi palabra, que confíes en mí. Hermano, Dios le dio la oportunidad a Gedeón de cambiar su manera de pensar. Y lo hizo con amor. Extendió misericordia y gracia hacia la persona de Gedeón. Y Gedeón aprovechó esta oportunidad y cambió su manera de pensar. Y me impacta cómo Dios lo hace. En el versículo, Jueces capítulo 6, versículo número 14, cuando Gedeón le pregunta y le cuestiona y le dice, yo creo que no es cierto lo que tú dices. Lo que se merecía Gedeón en esos momentos era el castigo de Dios por su rebeldía, por su afrenta al Dios Santo. Mas sin embargo, Dios le extiende su amor y su misericordia, su gracia, y dice, y mirándole Jehová. Se me viene a la mente el joven rico, cuando dice el Señor que mirándole le amó y le extendió su misericordia, su gracia. Mirándole.
le dijo. Vean el versículo número 18. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva. Pero el versículo 17. Y respondió, te ruego que si he hallado gracia delante de ti. Es el versículo 17. Si he hallado gracia. Dios le extendió su amor, le extendió su gracia y le dio la oportunidad de cambiar su manera de pensar. Y recuerdan hace rato que Gedeón le llamó al ángel de Jehová, Señor mío, con S minúscula. Eso daba a entender que en esos momentos Dios no era el Dios de Gedeón. Sucedió algo. Aquí extiende su gracia, lleva una ofrenda, Dios se manifiesta a Gedeón de manera milagrosa y de repente el ángel de Jehová desaparece de su presencia. Y vean la reacción de Gedeón en el versículo 22 y 23 y vean ahora cómo cambia esa S de ser minúscula a ser mayúscula. Dice el versículo 20 al 23. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con él la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Es un milagro esto. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Hermano, aquí es donde Gedeón entiende quién es Dios, entiende su carácter. Y dice el versículo 22 su reacción. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor, pero fíjense con qué es esta mayúscula. Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Hermano, su expresión es de horror, de terror, diciendo, voy a morir, porque él sabía de la santidad de Jehová. Cualquier hombre que se expusiera a la santidad de Jehová iba a morir. Y él entiende con quién estaba tratando, con quién estaba hablando en esos momentos. Y ahora le cambia. Señor Jehová, está hablando de que es Dios hablando con él en persona. Dios le extiende su gracia, su misericordia, y le dice en el versículo 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti. Ya no había enemistad, ya había paz. No tengas temor, no morirás. Hermano, hermana, amigo, amiga. La clave para aceptar este mensaje en tiempo de crisis es tener un encuentro con Dios y conocer a Dios. Usted el día de hoy, si se parece a la vida de Gedeón con cuestionamientos hacia Dios debido a los problemas, a las crisis que ha pasado en su vida, y usted está resentido con Dios, el día de hoy Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Y Dios lo mira con amor. Dios le extiende su gracia y su misericordia. Y quiere que usted se reconcilie con Él y que le conozca, que tenga un encuentro con Él. Y ese encuentro lo puede tener por medio de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano está enemistado con Dios y necesita esa reconciliación, y Dios envió precisamente a Jesús para reconciliarnos con Él. Ese es el mensaje para usted. Reconcíliese con Dios. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted va a conocer a Dios por medio de Jesucristo. Tome la decisión de aceptar a Jesucristo, de aceptar el sacrificio que Él hizo, de aceptar que Dios le perdone y esa gracia en Cristo. Y entonces usted se va a reconciliar con Dios y va a poder conocer a Dios. Mi hermano, si usted ya tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo que a usted le hace falta, entonces, para poder aceptar estas verdades que no están en cuestionamiento,
que son reales porque provienen de un Dios verdadero, santo, justo, soberano, fiel. Lo que a usted le hace falta entonces es profundizar su conocimiento de Dios. Si usted hay estos cuestionamientos, le hace falta profundizar su conocimiento de Dios. Y la invitación para usted es dedicar tiempo para conocer a Dios. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23. Jeremías, dándole un mensaje a la nación de Israel, dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fíjense, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El libro de Oseas también nos habla de lo mismo. En Oseas capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y fíjense, conocimiento de Dios más que holocausto. Gedeón tuvo un encuentro con Dios que le cambió la vida. De llamarle Señor como un saludo a cualquier persona, a llamarle Señor y su Dios. Y la evidencia de ello es que Gedeón hizo un altar a Jehová, y siempre que una persona hacía un altar es porque había aceptado a Jehová como su Dios, y desde ese momento en adelante lo iba a adorar solo a él. Gedeón cambió su manera de pensar. Conoció a Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar enojado, frustrado, desconsolado, sin esperanza en medio de esta pandemia? ¿O decidirá acercarse a Dios por medio de Jesucristo, reconciliarse con Él y empezar a conocerlo a través de su palabra? Mi hermano, mi hermana, una de las cosas que usted puede hacer en estos tiempos de cuarentena es precisamente meterse a la Biblia, pero no para recibir información, sino pídale a Dios que le revele a través de su palabra quién es Él. Y cuando le revele, confíe en lo que le diga. Que Dios le bendiga, hermano.